Buenos días, tardes, noches, el momento en el que esté escuchando esto. Mi nombre es Vianey Larios Barranca, soy alumna de la licenciatura en Ciencias de la Educación, terminando el segundo cuatrimestre. La asignatura de la que estoy haciendo este video es de didáctica específica, que es impartida por el maestro Mario Armando Tapia García. En esta ocasión, estamos abordando el tema de didáctica en grupos vulnerables, perteneciente a la unidad 4, en lo cual se me asignó elaborar una estrategia de enseñanza para un grupo vulnerable. Antes de comenzar a abordar la estrategia de enseñanza que yo diseñé, quisiera introducir qué es el concepto de estrategia de enseñanza para tener un poco de contexto en lo que vamos a ver a lo largo de este trabajo. Recordemos que una estrategia precisamente funciona o se comprende como un proceso en el cual existe un recurso, o más bien esa estrategia es un recurso para el docente o para que el docente pueda aplicarlo y hacer posible un aprendizaje en sus alumnos. Es decir, si lo trasladamos a otras palabras, esa estrategia sería una herramienta para que el docente pueda lograr los propósitos que tiene con sus alumnos. Uno de estos propósitos principales, pues, es el aprendizaje, que ellos puedan generar un aprendizaje principalmente significativo que pueda impactar en sus vidas. Y a la vez, también esa estrategia puede ayudar a desarrollar otros beneficios para el educando. Por ejemplo, que sea más activo, que sea más participativo o que pueda incluso modificar su conducta en clase. Entonces, las estrategias de enseñanza, en pocas palabras, nos sirven para esto, para que el docente pueda cumplir sus objetivos y para que los alumnos puedan generar un aprendizaje. Ahora, si trasladamos esto que acabo de explicar de la estrategia para poder generar aprendizajes en un grupo, pero ahora en un grupo vulnerable, lo trasladaríamos de la siguiente manera. Los grupos vulnerables son precisamente aquellos que representan una minoría o un estado de debilidad en la sociedad, aquellos que son menos y que son discriminados. Una de las principales consecuencias que tiene un grupo vulnerable precisamente son los actos de discriminación que hacen las demás personas a estos grupos y que pueden surgir en cualquier momento. El grupo vulnerable que en este caso yo elegí para poder desarrollar mi estrategia fue el de adolescentes en situación de riesgo por problemas familiares o psicológicos. Este grupo en especial refleja una parte de la sociedad que afecta a la juventud, pues lo vemos hoy en día, y que podría desencadenar consecuencias graves precisamente para el comportamiento, ya que hablamos de que estamos en una etapa, o más bien los estudiantes están en una etapa crucial del desarrollo de sus vidas como personas. Obviamente en la vida plena e incluso en el continuamiento de sus estudios. Dicho lo anterior, mi estrategia de enseñanza precisamente para este grupo de adolescentes vulnerables ante la violencia o daño psicológico se titula Soy único y nadie tiene más poder que yo. El tema de esta estrategia es precisamente la prevención de la violencia y las acciones colectivas que nos ayuden a todos. Dentro del contenido, pues se pretende, o mi objetivo como docente, como lo expliqué, para poder desarrollar el aprendizaje en mis alumnos, en estos alumnos vulnerables, sería el de dar propuestas de solución a problemas reales de la sociedad, desarrollando un pensamiento crítico y, de igual manera, la autorregulación de emociones y propuestas que se reflejen en el impacto social, es decir, propuestas de los mismos estudiantes sobre este tema de la prevención de la violencia que puedan impactar en la sociedad y que puedan verse reflejadas como una propuesta válida para ser efectuada. Ahora bien, mi secuencia didáctica está dividida en 5 fases. La fase número 1 se pretende que mediante la observación de las siguientes imágenes,
los alumnos puedan plasmar en una lluvia de ideas los conceptos o palabras clave que les vengan a la mente al observarlas. Es decir, van a poder observarlas de manera presencial y van a escribir precisamente qué es lo que reflejan para ellos, qué palabras, qué conceptos se les vienen a la mente al poder observar esas imágenes. En la etapa número 2, a partir de sus conceptos que ellos escriban, los estudiantes deberán reflexionar de manera colectiva ante los siguientes cuestionamientos. ¿Por qué las situaciones de violencia afectan mi entorno y mi alrededor? Y el por qué los conceptos que se me vienen a la mente son negativos. En la etapa número 3, a partir de estos cuestionamientos y de esta reflexión que se generó, cada uno de los alumnos realizará una investigación activa del concepto, es decir, que ellos se van a estar más inmersos en esta información sobre la violencia. Ellos podrán utilizar las diversas fuentes de información que ellos deseen seleccionar para posteriormente poderla compartir con otros de sus compañeros que están viviendo la misma situación y poder precisamente dar paso, y esto es algo muy importante de esa estrategia, dar paso a una retroalimentación para que ellos puedan determinar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de la violencia y explicarlo precisamente a lo mejor en un pequeño producto que podría ser un cartel expositivo. Posteriormente, en la etapa número 4, ante toda esta ola de información que los educandos ya tuvieron o que se vieron inmersos, viene precisamente el papel que ellos juegan en lo que es la indagación, análisis y la propuesta, en donde van a poder determinar y también de igual manera implementando estrategias evaluativas como la coevaluación o la autoevaluación incluso, van a poder determinar cuáles son las mejores formas de prevenir la violencia. Ellos ya vienen de 4 etapas en donde pudieron de 3 etapas en donde pudieron generar un análisis propio y generar su propia definición de violencia. Entonces, ahora, si ya conocen las causas y conocen las consecuencias, precisamente determinarán las formas de poder prevenirla, que ellos proponen para poder detener esto y prevenirlo. Obviamente será importante darles un seguimiento y un acompañamiento mientras realizan esta acción para que ellos puedan sentirse en un lugar seguro y aquellos que presentan precisamente esta vulnerabilidad puedan usar sus testimonios propios, pero ahora de manera positiva en esta propuesta. Para finalizar, en la etapa última, la número 5, ya que se determinaron estas situaciones, esta propuesta, pasarán a elaborar el producto que será una infografía ilustrativa sobre las prevenciones contra la violencia y obviamente estas ilustraciones reflejarán parte de su investigación y de su trabajo. Ahora, ya que expliqué la estrategia junto con el tema, contenido y secuencia didáctica que yo aplicaría para este grupo vulnerable, me permito explicar el por qué la secuencia atiende las necesidades educativas del grupo seleccionado. ¿Por qué? Precisamente esta secuencia de actividades presenta de manera implícita, o trato de que sea implícita, no tan explícita, la forma en la que podemos contrarrestar la violencia. Si los educandos que pertenecen al grupo vulnerable se informan y se empapan de información sobre todo esto de la violencia, de ese proceso que ellos están viviendo, esto permitirá que ya no exista ese desconocimiento, si es que lo hay, tal vez, y que puedan actuar y dejen de ser parte de precisamente esa acción de violencia que hay entre ellos y en su entorno. Y en la sociedad en donde viven, por supuesto. Esto se ve reflejado precisamente, esta estrategia refleja una motivación por parte de los estudiantes, además de una asociación de la información presentada con su contexto, con la vida real.
hay precisamente una asociación de la información en donde vemos una información de varias fuentes, pero también lo veo con mi contexto real. Entonces, precisamente atiende diferentes necesidades que el grupo vulnerable debe mejorar y debe tener en cuenta para precisamente ya no pertenecer o dejar de pertenecer a ese grupo vulnerable, tratar de ya no estar en el desconocimiento, estar en la ignorancia de los temas, sino que ellos sean partícipes de poder generar sus propias propuestas para dar solución y evitar más discriminación.